¿Alguna vez has sentido que tu corazón se acelera solo de pensar en tener que hablar frente a otras personas? ¿Alguna vez te has quedado paralizado frente a una simple presentación en la escuela o el trabajo, como si todos los ojos te estuvieran analizando, esperando tu error? Tal vez incluso hayas rechazado una invitación a una fiesta o hayas evitado una reunión solo para evitar la angustia de estar en público. Si alguna de estas situaciones te suena familiar, no estás solo. Lo que mucha gente no sabe es que este miedo constante a ser observado, criticado o juzgado puede tener un nombre: fobia social. Y contrariamente a la creencia popular, no solo afecta a las personas muy tímidas, sino que afecta a las personas comunes, inteligentes y creativas que viven atrapadas en su propio silencio. Y en este video nos sumergiremos profundamente en este universo silencioso y a menudo invisible que es la fobia social, y entenderemos cómo puede robar oportunidades, silenciar talentos y limitar vidas enteras. La fobia social es uno de los trastornos de ansiedad más comunes en el mundo, pero al mismo tiempo es uno de los más incomprendidos. Es fácil mirar a alguien callado en un rincón y pensar que solo es tímido, que necesita soltar más. Pero la realidad es mucho más compleja. La fobia social no es una elección, mucho menos una cuestión de fuerza de voluntad. Es una reacción intensa del cuerpo y la mente a las situaciones sociales, especialmente cuando hay una sensación de que estamos siendo evaluados. Y este sentimiento, para quienes viven con el trastorno, puede ser abrumador. Una simple conversación puede convertirse en un campo minado. Una palabra equivocada puede parecer un desastre. El silencio del otro puede interpretarse como juicio. Y este ciclo no se detiene, sino que se repite día tras día, creando una prisión invisible donde la libertad de ser quien eres se va asfixiando poco a poco. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta ansiedad social no solo afecta momentos específicos, sino que da forma a las elecciones, interfiere con las carreras, destruye las relaciones y a menudo deja marcas profundas en la autoestima. Es un sufrimiento real, silencioso y constante. Y tal vez, mientras ves este video, estés recordando momentos en los que preferías estar en silencio cuando querías hablar. Momentos en los que fingía estar bien cuando, en realidad, quería desaparecer. Momentos en los que perdió oportunidades por miedo a ser juzgado. De eso es de lo que vamos a hablar aquí. Entendamos qué es la fobia social, cómo surge, cómo se manifiesta y sobre todo, qué puedes hacer para lidiar con ella, y comencemos a liberarte de esta sensación de ser observado todo el tiempo, porque sí hay una salida, y tal vez el primer paso sea exactamente este: entender que el miedo a ser juzgado no define quién eres, y que no tienes que vivir como rehén de él para siempre. La fobia social, también conocida como trastorno de ansiedad social, es mucho más que sentir vergüenza o ser una persona reservada. Es un trastorno psicológico caracterizado por un miedo intenso, persistente e irracional a situaciones sociales en las que la persona cree que será juzgada, observada o humillada. Quienes padecen este trastorno viven con la sensación constante de que están siendo analizados a fondo, como si siempre estuvieran en el punto de mira, incluso en situaciones completamente ordinarias. Y este miedo no se limita a grandes audiencias o eventos importantes, sino que puede surgir en las interacciones cotidianas más simples. Hacer una pregunta en clase, hablar con un compañero de trabajo, contestar el teléfono o incluso comer en público. La mente de la persona con fobia social interpreta estas situaciones como peligros reales, activando el cuerpo como si estuviera enfrentando una amenaza, y los síntomas aparecen de manera intensa e inmediata.
Imagínate vivir con el miedo de ser rechazado todo el tiempo. Imagínese si cada conversación con alguien nuevo trajera una ola de pensamientos negativos como «estoy diciendo algo mal», «¿y si encuentran mi voz extraña?» «¿Y si se ríen de mí después de que me vaya?». Este tipo de pensamiento no es ocasional para quienes sufren de fobia social. Es constante. E incluso si la persona sabe racionalmente que no hay razón para tanto miedo, su cuerpo y su mente reaccionan como si la hubiera. Esta es la razón por la que este trastorno es tan paralizante. Crea una barrera invisible entre la persona y el mundo que la rodea. Una barrera hecha de inseguridad, autoexigencia y un inmenso deseo de desaparecer en lugar de hacerse notar. Y no es casualidad que, con el tiempo, quienes sufren de fobia social comiencen a evitar situaciones sociales, se alejen de las amistades, rechacen oportunidades y se aíslen. Todo para no sentir ese pánico silencioso que nadie más ve. La fobia social puede manifestarse de dos maneras principales. La primera es específica, cuando el miedo está ligado a situaciones muy concretas, como hablar en público o comer delante de otras personas. La segunda es generalizada, cuando cualquier situación social puede provocar una ansiedad intensa. En ambos casos, los síntomas van mucho más allá de lo psicológico. Es común que la persona presente signos físicos como sudoración, temblores, latidos cardíacos rápidos, enrojecimiento facial, mareos e incluso náuseas. Esto sucede porque el cuerpo entra en modo de lucha o huida, un mecanismo de defensa natural que, en este caso, se activa incluso cuando no hay un peligro real. Y el sufrimiento no termina cuando la situación pasa. A menudo, la persona pasa horas o días reviviendo lo sucedido, criticándose a sí misma, sintiéndose avergonzada y convenciéndose de que ha fracasado socialmente. Este ciclo de anticipación, miedo, exposición y arrepentimiento se repite una y otra vez y drena la energía emocional poco a poco. Reconocer la fobia social como un trastorno legítimo es el primer paso para abordarla. Porque cuando comprendemos que lo que sentimos tiene un nombre, una explicación y un tratamiento, dejamos de sentirnos mal o fracasados. La fobia social no es un signo de debilidad, ni es una característica fija de la personalidad. Es un patrón de ansiedad que se puede tratar, controlar y superar. En los próximos temas exploraremos los síntomas más comunes, los desencadenantes que desencadenan este miedo y las formas en que limita silenciosamente la vida de tantas personas. Y lo que es más importante, descubramos juntos que incluso si la ansiedad social intenta convencerte de que eres demasiado pequeño para el mundo, hay un potencial mucho mayor dentro de ti que el miedo que te detiene. La fobia social se esconde en los detalles. No tienes que estar frente a una gran audiencia o dar una gran presentación por miedo a aparecer. A veces surgen las situaciones más mundanas y rutinarias, aquellas que para la mayoría de las personas serían totalmente normales, pero para quienes padecen este trastorno se convierten en verdaderas pruebas de supervivencia. Imagina, alguien que, al entrar en una habitación llena de gente, siente que todo el mundo está mirando. El corazón se acelera, las manos sudan, la garganta se seca. No hay una amenaza real, pero el cuerpo reacciona como si se enfrentara a un peligro inminente. El simple hecho de caminar entre las mesas de un restaurante puede parecer una exposición vergonzosa. Así es como funciona la mente de la persona con fobia social, proyecta un juicio invisible en cada rostro a su alrededor. Y esto sucede repetidamente, creando una sensación constante de ser observado, analizado, probado. Situaciones como hacer una llamada telefónica pueden ser un gran desafío.
La persona duda, ensaya lo que va a decir, tiene miedo de tartamudear, de olvidar alguna información o simplemente de no ser entendida. Contestar una llamada puede ser un desencadenante de ansiedad casi instantáneo. Ahora piensa en algo aún más común: pedir comida en un restaurante. Para muchos es una tarea sencilla, incluso placentera, pero para alguien con fobia social puede ser un momento tenso. Se preocupa si está hablando cortésmente, si su voz es incómoda, si la gente de la mesa de al lado está escuchando. Clim, miedo a equivocarse al hacer la solicitud, a ser inconveniente, a llamar la atención accidentalmente. Todo esto se acumula como si el acto fuera una presentación pública. Y cuando llega la comida, si hay otras personas alrededor, comer en público puede parecer insoportable. Siente que todo el mundo está mirando su forma de sostener los cubiertos, masticar, tragar. Y esto drena la energía mental, como si de un maratón emocional se tratara. Las presentaciones en el aula o en el trabajo, por pequeñas que sean, son casi siempre el colmo de la incomodidad. No importa si la persona domina el contenido. Cuando se levanta para hablar, el miedo se apodera de ella, la mente se acelera, el cuerpo tiembla y lo único que quiere es salir de allí. Incluso si todo va bien, el sufrimiento ha comenzado mucho antes, días antes, a veces semanas antes. E incluso después de la presentación, la mente sigue rumiando. ¿Lo hice bien? ¿Fue extraño ese descanso? Creo que alguien se rió de mí. Incluso los encuentros sociales simples, como ir a una fiesta, pueden evitarse por completo. El miedo a tener que hablar con extraños, a no saber qué decir, a parecer poco interesante o fuera de lugar, contribuyen al aislamiento. La persona prefiere quedarse en casa, aunque quiera estar con otras personas, para no correr el riesgo de sentirse juzgada o avergonzada. Y así, poco a poco, la fobia social comienza a moldear el estilo de vida. La persona evita salir, evita exponerse, evita vivir. No porque no quieran disfrutar de la vida, sino porque el miedo habla más fuerte. Este miedo no es visible, pero es real. No deja marcas en el cuerpo, pero deja cicatrices en el alma. Y es importante recordar, estas situaciones no son tonterías, son verdaderas barreras para quienes experimentan este trastorno. Entender esto con empatía es esencial para aquellos que viven con alguien así, y aún más, para aquellos que lo experimentan en su propia piel. En los próximos temas veremos exactamente cómo este miedo constante limita la vida de quienes lo sienten y cómo puede convertir incluso las decisiones más pequeñas en grandes desafíos. La fobia social no solo interfiere con momentos específicos, sino que reprograma silenciosamente todo el estilo de vida. Y lo más aterrador es que esta transformación ocurre gradualmente, casi imperceptiblemente, hasta que la persona comienza a vivir dentro de una zona de confort que de hecho es una prisión emocional. El miedo constante a ser juzgado comienza a influir en cada elección, qué ponerse, dónde ir, con quién hablar, incluso el tono de voz al saludar a alguien. La libertad queda condicionada por la ansiedad. Poco a poco, la persona comienza a evitar nuevos lugares, no acepta invitaciones, rechaza los ascensos, dice no a experiencias importantes. No porque no quiera vivir, sino porque teme fracasar a los ojos de los demás. Y cuando se evita la vida para no correr riesgos, la existencia se vuelve limitada, monótona y llena de arrepentimientos silenciosos. En la vida profesional, los impactos son profundos. Las personas con fobia social a menudo rechazan las ofertas de trabajo por miedo a la entrevista, o no solicitan mejores puestos porque no pueden soportar la idea de hablar en público, liderar equipos o asistir a reuniones. Incluso cuando están
Entrenados, terminan ocultando sus ideas por miedo a parecer ridículos. Esto genera frustración, estancamiento profesional y un constante sentimiento de inferioridad. En la academia, la situación se repite. Los estudiantes con fobia social evitan participar en clases, no hacen preguntas, no hacen presentaciones. E incluso si obtienen buenas calificaciones, sienten que se están quedando atrás. Esto afecta directamente a la autoestima, que se ve erosionada por la sensación de que nunca son lo suficientemente buenos, incluso cuando se esfuerzan. La vida social también se ve profundamente afectada. Las amistades se distancian, las relaciones se enfrían y la soledad se convierte en el único espacio seguro. Las invitaciones a fiestas, reuniones o eventos comienzan a generar más pánico que placer. La mente comienza a crear justificaciones para huir. Hoy estoy cansado, no me siento bien, tengo que terminar algo. Pero en el fondo, lo que existe es el miedo a ser expuesto, analizado, a parecer aburrido, extraño o inadecuado. Y cuanto más evita una persona estas situaciones, más distante se siente del mundo. Esto crea un círculo vicioso. Cuanto menos se expone, más insegura está, y cuanto más insegura, más se aísla. Y el aislamiento, a su vez, alimenta sentimientos como la tristeza, la culpa, la frustración y a menudo conduce a la depresión. Incluso las relaciones afectivas se vuelven casi imposibles para aquellos que viven con fobia social avanzada. Iniciar una conversación, coquetear o ser vulnerable parece demasiado arriesgado. El miedo al rechazo se vuelve más grande que el deseo de conexión. Incluso cuando hay una pareja, la persona puede sentirse inadecuada, incapaz de expresar emociones o con miedo constante de ser juzgada incluso dentro de la propia relación. Esto genera tensión, malentendidos y puede comprometer la salud de la relación. Al final, la fobia social hace que una persona viva a medias, sueña con una vida en la que pueda expresarse, conectarse, crecer, pero vive escondido detrás de máscaras, excusas y silencios. Y lo más doloroso es que ella lo sabe. Siente que se está saboteando a sí misma, pero no puede romper ese ciclo por sí sola. Pero aquí hay una verdad importante. Por mucho que el miedo parezca ser parte de lo que eres, no eres tú. Es un mecanismo aprendido, una defensa creada, una respuesta a experiencias pasadas. Y todo esto se puede deconstruir, reescribir, resignificar. En el siguiente bloque hablaremos de las posibles formas de superar este trastorno, porque sí, es posible recuperar la libertad de vivir sin miedo a la mirada de los demás. Sí, hay una salida. La fobia social no tiene por qué ser una sentencia de por vida. No define quién eres, solo te muestra dónde duele. Y todo dolor, cuando se entiende, se puede curar. El camino para superar la fobia social puede parecer largo a primera vista, pero comienza con algo simple: el reconocimiento. Cuando entiendes que lo que sientes tiene un nombre, tiene una explicación y tiene tratamiento, das el primer paso para salir de la oscuridad. Muchas personas viven durante años creyendo que son simplemente demasiado tímidas, débiles, raras. Pero cuando descubren que hay un trastorno detrás de estos sentimientos, finalmente son capaces de quitarse el peso de la culpa de encima. La fobia social es una reacción automática del cerebro, una defensa mal calibrada contra las amenazas sociales. Y como toda programación mental, se puede ajustar, tratar e incluso superar. Una de las formas más efectivas es la terapia cognitivo-conductual, TCC. Este enfoque terapéutico ayuda a identificar los pensamientos automáticos negativos que desencadenan la ansiedad y propone formas prácticas de desafiar estas creencias. Por ejemplo, en lugar de pensar, todos se reirán de mí si digo algo,
Incorrecto. La TCC te enseña a preguntar, ¿hay alguna evidencia real de esto? Y si sucede, ¿cuál es el peor escenario? ¿Sería capaz de manejarlo? Con el tiempo, el paciente sustituye estos pensamientos distorsionados por otros más equilibrados y se da cuenta de que muchos de sus miedos no se confirman en la realidad. La TCC también trabaja con la exposición gradual, es decir, la persona se enfrenta gradualmente a situaciones que le causan miedo dentro de un entorno controlado y de apoyo. Esto ayuda al cerebro a reprogramar la respuesta al miedo, reduciendo la ansiedad de manera constante y duradera. En casos más intensos, puede ser necesario el uso de ansiolíticos o antidepresivos. Estos fármacos ayudan a regular los neurotransmisores cerebrales, como la serotonina y la dopamina, reduciendo los síntomas físicos y emocionales de la ansiedad social. Pero es importante recordar que la medicación no es una solución definitiva, sino un recurso temporal que facilita el proceso terapéutico. El seguimiento con un profesional de la salud mental es fundamental para ajustar el tratamiento al perfil de cada persona. Además, los hábitos saludables marcan mucha diferencia. El ejercicio físico regular, una dieta equilibrada, un sueño de calidad, las técnicas de respiración y la meditación ayudan a mantener el sistema nervioso más estable, reduciendo la sensibilidad a la ansiedad. La mente y el cuerpo están conectados y cuidar de uno fortalece al otro. Otro punto fundamental es la autocompasión. Muchas personas con fobia social se juzgan a sí mismas con dureza. Se llaman a sí mismos débiles, incapaces, extraños. Pero esta postura solo refuerza el miedo al juicio externo. Lo que más necesitan es hacer las paces con lo que son. Entiende que errar es humano, que no hay perfección en las interacciones sociales y que nadie está 100% seguro todo el tiempo. Si cometes un error, no pasa nada. Si te tiembla la voz, no pasa nada. Si la otra persona te juzga, ese juicio dice más de él que de ti. La verdadera libertad comienza cuando te permites ser quien eres, incluso con miedo. Y créeme, el mundo necesita tu voz, tu presencia, tu autenticidad. No una versión perfecta, sino una versión real. En los próximos minutos, cerraremos este video con una profunda reflexión y una invitación para que salgan del silencio. Porque ahora que entiendes qué es la fobia social y cómo funciona, el siguiente paso es optar por pasar a la acción. Y todo gran cambio comienza con un pequeño acto de valentía. Gracias por estar hasta aquí. Si has llegado hasta el final de este video, eso dice mucho de ti. No eres débil. Eres alguien que quiere entender, conocerse a sí mismo y liberarse. Y esto ya es un acto de inmensa valentía. Tal vez hayas estado en silencio durante demasiado tiempo. Tal vez hayas cargado con la vergüenza porque tienes miedo de las cosas que parecen simples para los demás. Tal vez incluso creía que algo andaba mal contigo. Pero ahora ya lo sabes, no es debilidad, no es frescura, es fobia social y tiene un nombre, tiene una explicación y lo que es más importante, tiene una solución. Lo cierto es que mucha gente sufre en silencio, mucha gente se esconde, sonriendo por fuera mientras lucha una batalla interna todos los días, solo para parecer normal. Y por eso es importante hablar de ello. Tú importas. Hoy mi invitación para ustedes es simple. Den el siguiente paso. Tal vez sea decirle a alguien en quien confías cómo te sientes. Tal vez sea programar una sesión con un psicólogo. O tal vez es simplemente permitirte vivir una pequeña situación que antes te paralizaba, pero que ahora quieres tomártelo más a la ligera. La vida no tiene por qué ser un campo constante de juicio,
puedes construir relaciones más seguras, entornos más acogedores y sobre todo una relación más amable contigo mismo. Y créeme, te sorprenderá lo que existe al otro lado del miedo, porque cada vez que te permites aparecer, incluso con miedo, incluso con inseguridad, le estás diciendo al mundo y a ti mismo que mereces estar allí. Eso tiene valor, eso tiene algo que ofrecer. Y antes de terminar, quiero preguntarte algo importante. Si este video tenía sentido para ti, deja tu me gusta, porque ayuda a que este contenido llegue a más personas que también pueden estar sufriendo en silencio. Suscríbete al canal, porque aquí hablamos de salud emocional con verdad, respeto y bienvenida. Y si conoces a alguien que pueda estar experimentando esta misma lucha, comparte este video con esa persona. A veces, una palabra puede ser el empujón que alguien necesita para buscar ayuda. Y por último, si quieres compartir tu experiencia con la ansiedad social, deja un comentario a continuación. Ten la seguridad de que lo que sientes importa y ser escuchado también es una forma de curación. No estás solo, nunca lo fue. Y aunque el miedo grite fuerte dentro de ti, hay algo aún más fuerte en tu interior, la voluntad de vivir con libertad. El deseo de ser tú, completo, sin tener que esconderte.